El sueño dorado de California se está desmoronando más rápido que una falla de San Andrés. Si posees una propiedad en el estado dorado, lo que está sucediendo en estas 10 ciudades podría dirigirse directamente a tu vecindario. Desde Silicon Valley hasta San Diego, vecindarios de millones de dólares se están convirtiendo en terrenos vacíos, ya que los valores de las viviendas caen un 20% o más en solo 12 meses, haciendo que el colapso de la vivienda de 2008 parezca una corrección menor del mercado. No son solo estadísticas en una hoja de cálculo, son comunidades enteras viendo cómo su patrimonio desaparece y sus vecinos empacan y se van. ¿Qué ciudades de California se están transformando silenciosamente en pueblos fantasmas en este momento? Y podría ser la tuya, la próxima. Stockton se suponía que iba a ser la historia de regreso de California. Después de declararse en bancarrota en 2012, esta ciudad del Valle Central luchó para recuperarse con nuevos proyectos de desarrollo, revitalización del centro y una oleada de refugiados del área de la bahía en busca de viviendas asequibles. Pero en 2025, esa historia de recuperación se está desmoronando rápidamente. Los números cuentan una historia brutal. Los precios medianos de las viviendas han caído de $485,000 en 2022 a solo $398,000 hoy. Eso es una caída del 18%, eliminando casi $90,000 en equidad para los propietarios que compraron en el pico. Casas que antes se vendían en 28 días, ahora están vacías por más de 112 días, con vendedores desesperados reduciendo precios solo para conseguir una visita. ¿Qué está alejando a las familias? No son solo los valores de las viviendas en caída. Las ejecuciones hipotecarias han aumentado un 73% año tras año, mientras los residentes luchan con la pérdida de empleos y el aumento de los costos. La ciudad perdió 12,000 residentes solo en 2024. La mayor disminución de población en su historia moderna. Conduce por vecindarios que antes estaban llenos de vida, y verás la evidencia por todas partes. Carteles de "se vende", acumulando polvo, ventanas tapiadas y calles enteras donde la mitad de las casas están vacías. Los efectos dominó están devastando los negocios locales y las escuelas. Cuando tantas personas se van, los ingresos fiscales caen en picado, los servicios se reducen y la espiral descendente se acelera. La segunda bancarrota de Stockton ya no es solo posible, parece probable. Mientras Stockton lucha con la asequibilidad y el crimen, otra ciudad de California está enfrentando fuerzas diferentes pero igualmente devastadoras. Bakersfield construyó su identidad sobre el oro negro y ahora esa base se está resquebrajando. Esta ciudad del condado de Kern aprovechó el auge del petróleo durante décadas, creando empleos estables de clase media y viviendas asequibles que atrajeron a familias de todo California. Pero la transición energética no está esperando a que Bakersfield se adapte. Los valores de las viviendas han caído un 15.2%, de $375,000 a solo $318,000. Y eso es solo el comienzo. La verdadera devastación está ocurriendo en el mercado laboral. Desde el año 2023, los despidos en la industria petrolera han eliminado 8,500 puestos, destruyendo el soporte económico que sostenía barrios enteros. Cuando los ingenieros petroleros y los trabajadores de plataformas pierden sus empleos, no pueden pagar sus hipotecas y el mercado inmobiliario los sigue. La industria de la construcción vio las señales desde el principio. El 40% de los desarrollos residenciales planificados se han detenido a mitad de proyecto, dejando subdivisiones parcialmente construidas, esparcidas por las afueras de la ciudad, como escenarios de películas abandonados. Los constructores simplemente no pueden encontrar compradores para las casas cuando la economía local está perdiendo empleos. Pero hay otro golpe mortal. Las primas de seguro contra incendios forestales ahora promedian $4,200 anuales, a veces más de lo que los propietarios pagan en impuestos sobre la propiedad. Cuando combinas la pérdida de empleos con los costos de seguro que rivalizan con los pagos de la hipoteca, las cuentas se vuelven imposibles para las familias trabajadoras. Conduce por los nuevos desarrollos en los bordes de Bakersfield y verás la evidencia. Lotes vacíos donde la construcción se detuvo. Letreros de "se vende" en cada cuadra y camiones de mudanza dirigiéndose al norte hacia Oregón y Idaho. Desde los valles interiores hasta la costa, la crisis de vivienda de California se está extendiendo a ciudades que antes se consideraban a prueba de recesiones. Salinas se llama a sí misma la ensaladera del mundo, pero esta potencia agrícola del condado de Monterey se está marchitando bajo presiones que están transformando la economía agrícola de California. Durante generaciones, el fértil valle de Salinas sostuvo tanto cultivos como comunidades, creando empleo constante y una demanda de vivienda relativamente estable, a pesar de los altos precios costeros. Esa estabilidad se está evaporando. Los precios medianos de las viviendas han caído un 11%, de $620,000 a $552,000, una disminución de $68,000 que está devastando el patrimonio de los propietarios. Pero la verdadera historia es lo que está sucediendo en los campos que construyeron la economía de la ciudad. El empleo agrícola ha caído un 15% desde 2022, ya que las granjas adoptan la automatización para reducir los costos laborales. Cosechadoras robóticas y sistemas de clasificación impulsados por inteligencia artificial están reemplazando a los trabajadores agrícolas a un ritmo sin precedentes, eliminando miles de empleos que antes sostenían a las familias locales. Cuando desaparece el trabajo agrícola, también lo hace la demanda de vivienda. Las restricciones de agua están asfixiando el crecimiento futuro. Los permisos para nuevos desarrollos han sido reducidos ya que el Estado prioriza el uso de agua para la agricultura sobre la expansión residencial.
No se pueden construir nuevos vecindarios cuando no hay agua para abastecerlos. Pero quizás lo más preocupante es el éxodo de familias de clase media que huyen de las preocupaciones por la violencia de las pandillas que han plagado ciertos vecindarios durante años. Maestros, enfermeras y propietarios de pequeños negocios se están mudando a comunidades más seguras, llevándose su poder adquisitivo y dejando atrás un grupo cada vez menor de compradores de vivienda calificados. La combinación de pérdidas de empleo, restricciones de agua y preocupaciones de seguridad está creando una tormenta perfecta que está alterando fundamentalmente la dinámica del mercado inmobiliario de Salinas. Incluso las ciudades con ventajas naturales y atractivo turístico no son inmunes a la recesión inmobiliaria de California. Santa María parecía tenerlo todo a su favor. Ubicada entre colinas ondulantes y la región vinícola, la ciudad de la costa central presumía de un clima hermoso, una proximidad razonable tanto a Los Ángeles como a San Francisco y una economía diversificada que mezclaba agricultura, aeroespacial y turismo. Pero las ventajas naturales no pueden superar los fundamentos económicos cuando se vuelven en tu contra. Los precios de las viviendas han caído de $690,000 a $595,000, una devastadora caída del 13.8% que ha borrado casi $100,000 en el patrimonio de los propietarios. Eso es solo el daño superficial. La verdadera crisis está ocurriendo en la cadena de transacciones. 35% de las ventas pendientes colapsaron solo en el primer trimestre de 2025. Piénsalo. Más de uno de cada 3 compradores que acordaron comprar casas finalmente se retiraron antes del cierre. Eso no es una corrección del mercado, es un pánico del mercado. Los compradores están teniendo dudas al darse cuenta de que el verdadero costo de vivir en Santa María va mucho más allá del pago de la hipoteca. La tensión en la infraestructura se está convirtiendo en un punto de quiebre. El sistema hospitalario local anunció recortes presupuestarios, forzando reducciones de servicios, mientras que el distrito escolar eliminó programas y aumentó el tamaño de las clases. Cuando los servicios básicos se deterioran, las familias empiezan a buscar en otros lugares. El éxodo es real y está acelerándose. Los jóvenes profesionales que podrían haber asegurado el futuro de Santa María están, en cambio, trasladándose a Arizona y Texas, donde sus salarios rinden más y las oportunidades de carrera están expandiéndose. Puedes ver el cambio demográfico en los complejos de apartamentos, donde los letreros de «se alquila» permanecen durante meses en lugar de días. La crisis se extiende más allá de las pequeñas ciudades para afectar a las principales áreas metropolitanas que alguna vez fueron motores de crecimiento. Riverside fue el boleto dorado del Inland Empire durante el auge inmobiliario de la pandemia. Cuando el trabajo remoto hizo que la ubicación fuera menos importante, miles de familias huyeron de los costosos mercados costeros hacia la extensa ciudad donde podían permitirse casas más grandes y jardines. Los constructores no podían construir casas lo suficientemente rápido para satisfacer la demanda. Pero cuando las políticas de trabajo remoto cambiaron y los desplazamientos se hicieron obligatorios de nuevo, el sueño de Riverside se convirtió en una pesadilla logística. El inventario de viviendas ha explotado en un 67%, con más de 8,500 listados activos inundando un mercado que no puede absorberlos. Los valores de las viviendas han caído de $580,000 a $485,000, una brutal disminución del 16.4% que ha dejado a los compradores recientes gravemente endeudados con sus hipotecas. La realidad del traslado está aplastando a las familias que compraron durante la era del trabajo desde casa. El tiempo promedio de traslado diario se ha extendido a 78 minutos en cada dirección, lo que significa que los trabajadores pasan más de 2 horas y media en el tráfico solo para ir y volver de sus trabajos. Eso no es sostenible para la mayoría de las familias, especialmente cuando los precios de la gasolina y los costos de mantenimiento de vehículos siguen subiendo. El centro de Riverside cuenta una historia aún más sombría. Las tasas de vacantes comerciales han alcanzado el 23% a medida que las empresas cierran o se trasladan más cerca de donde sus clientes realmente viven y trabajan. Los escaparates vacíos y los edificios de oficinas abandonados crean una atmósfera de ciudad fantasma que desanima aún más a los nuevos residentes a establecerse. La migración pandémica, que parecía la salvación de Riverside, ha cambiado de rumbo, dejando atrás vecindarios sobreconstruidos y un mercado inmobiliario que lucha por encontrar su equilibrio en la realidad posterior al trabajo remoto. Incluso los mercados tradicionalmente estables en el norte de California están mostrando señales de advertencia similares. Modesto construyó su reputación como el corazón estable del Valle Central de California, donde las familias de agricultores y los trabajadores agrícolas podían encontrar viviendas asequibles y empleo estable. Esta ciudad del condado de Stanislaus resistió tormentas económicas anteriores al depender de su base agrícola y su ubicación central entre San Francisco y Los Ángeles. Pero el cambio climático y la escasez de agua están reescribiendo las reglas que hicieron funcionar a Modesto. Los precios medianos de las viviendas han caído un 14% de $465,000 a $400,000, eliminando $65,000 en el patrimonio de los propietarios. Las casas que antes se vendían en 32 días ahora están vacías durante 95 días, casi triplicando el tiempo que se necesita para encontrar un comprador dispuesto a comprometerse con el futuro incierto de la zona. Las condiciones de sequía están devastando el empleo agrícola que sostiene la economía de Modesto. Cuando los agricultores no pueden obtener asignaciones de agua confiables, reducen las siembras, retrasan las cosechas y despiden a trabajadores.
Los efectos dominó se extienden a los distribuidores de equipos, las empresas de transporte y las plantas de procesamiento de alimentos que dependen de un sector agrícola próspero. El éxodo de la población se está acelerando. La matrícula escolar ha disminuido un 8% a medida que las familias se trasladan a áreas con mejores perspectivas laborales y suministros de agua más confiables. Cuando los distritos escolares comienzan a consolidar aulas y recortar programas debido a la disminución de la matrícula, señala un retroceso comunitario y demográfico. Conduce por los barrios residenciales de Modesto y verás la evidencia por todas partes. Céspedes volviéndose marrones, a pesar de los esfuerzos de los propietarios por mantener el atractivo exterior, camiones de mudanza estacionados frente a casas con nuevos letreros de "se vende", y el silencio vacío de calles, donde las voces de los niños solían llenar el aire de la tarde. La crisis de la vivienda ahora está alcanzando los mercados costeros tradicionalmente resilientes de California. Vallejo debería haber sido una historia de éxito del área de la bahía. Ubicada perfectamente en la bahía de San Pablo con conexiones de ferry a San Francisco, esta ciudad del condado de Solano ofrecía algo cada vez más raro: viviendas relativamente asequibles a una distancia de viaje razonable de empleos tecnológicos bien remunerados. Durante años, atrajo a jóvenes profesionales y familias que no podían permitirse vivir en San Francisco y Oakland, quienes veían a Vallejo como su puerta de entrada a la propiedad de una vivienda. Esa puerta se está cerrando de golpe. Los valores de las viviendas han caído de $550,000 a $465,000. Una devastadora caída del 15.5% que ha borrado $85,000 en equidad para los propietarios que compraron durante el auge pandémico. La crisis presupuestaria de la ciudad está empeorando todo. Frente a un déficit creciente, Vallejo se ha visto obligado a recortar servicios esenciales, incluidos patrullas policiales, mantenimiento de parques y reparaciones de carreteras. Cuando no se pueden mantener los servicios municipales básicos, los valores de las propiedades sufren y la confianza de los compradores se evapora. Las tasas de criminalidad ahora son un 40% superiores al promedio estatal, una estadística que aparece de inmediato en las búsquedas en línea cuando los compradores potenciales investigan vecindarios. Ninguna cantidad de vistas panorámicas de la bahía puede superar las preocupaciones de seguridad cuando las familias eligen dónde invertir sus ahorros de toda la vida. Las interrupciones en el servicio de ferry han asestado otro golpe devastador. Problemas mecánicos y la falta de fondos han llevado a cancelaciones y horarios poco fiables, eliminando la conveniencia para los viajeros que hacía a Vallejo atractivo para los trabajadores de San Francisco desde el principio. Cuando desaparece tu principal atractivo, también lo hacen tus compradores. La combinación de crimen, recortes presupuestarios y problemas de transporte está creando una espiral descendente que resulta difícil de romper. A medida que nos movemos más al norte, incluso ciudades más pequeñas con atractivo escénico están enfrentando desafíos sin precedentes. Antioch representa todo lo que ha salido mal con los sueños de expansión suburbana de California. Esta ciudad del East Bay se posicionó como una alternativa asequible para las familias que desean acceso a empleos en el área de la bahía sin los costos de vivienda del área de la bahía. Ubicada a lo largo de la carretera 4 con la expansión de BART prometida durante años, Antioch parecía estar lista para un crecimiento constante. En cambio, se ha convertido en una advertencia de rápido declive. Los precios de las viviendas han caído 17% de $535,000 a $444,000, convirtiéndolo en una de las caídas más pronunciadas en el área de la bahía. Esa pérdida de $91,000 ha devastado el patrimonio de los propietarios y ha dejado muchas propiedades con un valor inferior al de sus hipotecas pendientes. El éxodo de población es sin precedentes. Antioch perdió 6% de sus residentes solo en 2024, la mayor disminución en un solo año en la historia de la ciudad. Eso equivale a aproximadamente 6,000 personas que decidieron que los problemas superaban los beneficios y se mudaron a destinos que ofrecían mejores perspectivas. La seguridad pública se ha convertido en un problema crítico. El Departamento de Policía tiene un 30% menos de personal, lo que lleva a tiempos de respuesta retrasados que hacen que los residentes se sientan vulnerables y desprotegidos. Cuando las llamadas de emergencia tardan más en ser respondidas, la noticia se difunde rápidamente a través de las redes sociales y las redes inmobiliarias, disuadiendo a posibles compradores de siquiera considerar la zona. Las preocupaciones por la contaminación industrial están limitando las oportunidades de desarrollo futuro, creando un techo en el potencial de crecimiento de la ciudad. La remediación ambiental, los costos y los obstáculos regulatorios hacen que los nuevos proyectos sean prohibitivamente caros, dejando a Antioch atrapada entre su pasado industrial y un futuro incierto. Nuestro estudio de caso final muestra cómo incluso los mercados históricamente resilientes pueden enfrentar un colapso repentino. El colapso de Lancaster podría ser el más impactante de todos porque esta ciudad del Valle del Antílope lo tenía todo a su favor hace solo unos años. Hogar de importantes contratistas aeroespaciales y bendecida con una vida asequible en el desierto, a una distancia conmutativa de Los Ángeles, Lancaster atraía a ingenieros, técnicos y familias jóvenes que buscaban el sueño californiano sin pagos hipotecarios aplastantes. Ese sueño ahora se está evaporando en el calor del desierto alto. Los valores de las viviendas han caído un 17.2%.
de $425,000 a solo $352,000. Una devastadora pérdida de $73,000 que se encuentra entre las caídas más pronunciadas en el sur de California. La industria aeroespacial que construyó la clase media de Lancaster se está desmoronando, con 3.200 pérdidas de empleo desde 2023, ya que los contratos de defensa se agotan y las empresas trasladan operaciones a estados de menor costo. El cambio climático está dando el golpe final. Los eventos climáticos extremos, incluidos tormentas de viento, inundaciones repentinas y olas de calor récord, han elevado las primas de seguro a $3.800 anuales, a veces superando los pagos mensuales de hipotecas para casas modestas. Cuando los costos de vivienda se disparan más allá de lo asequible, las familias comienzan a buscar en otros lugares. El éxodo juvenil cuenta la verdadera historia. Los recién graduados y jóvenes profesionales están abandonando Lancaster en busca de oportunidades en Texas, Arizona y Nevada, donde sus habilidades reciben salarios similares, pero los costos de vivienda siguen siendo manejables. Las escuelas secundarias que antes alimentaban de talento a las empresas aeroespaciales locales, ahora ven a sus mejores estudiantes irse y nunca regresar. Conduce por las nuevas subdivisiones de Lancaster y serás testigo de una ciudad en retirada demográfica, con casas vacías y residentes envejecidos viendo desaparecer el futuro de su comunidad junto con el valor de sus propiedades. El patrón que emerge en estas 10 ciudades revela una crisis estructural más profunda que amenaza el futuro de California. Las 10 ciudades que hemos examinado no son fracasos aislados. Son canarios en la mina de carbón, advirtiendo sobre problemas sistémicos que amenazan toda la base económica de California. Observa los hilos comunes. Costos de seguros que promedian de $4,000 a $9,000 anuales. Pérdidas masivas de empleos en industrias clave, infraestructura en ruinas e impactos climáticos que hacen que la vida básica sea inasequible para las familias trabajadoras. Estos no son correcciones temporales del mercado. Cuando los ingenieros aeroespaciales huyen de Lancaster, los trabajadores agrícolas abandonan Salinas, y los jóvenes profesionales se van de Santa María hacia Arizona y Texas, se llevan sus contribuciones fiscales con ellos. El presupuesto estatal de California depende en gran medida de los impuestos sobre la renta de los que ganan mucho. Y cuando esos contribuyentes se mudan a Nevada o Florida, el déficit de ingresos se extiende a todos los servicios públicos. Solo Texas ganó más de 200,000 residentes de California en 2024, representando miles de millones en actividad económica perdida e ingresos fiscales. Florida, Arizona e Idaho están viendo afluencias similares de refugiados de California que buscan viviendas asequibles y costos de vida más bajos. No se trata solo de reubicaciones individuales, son migraciones económicas que remodelan economías regionales enteras. El cronograma para la recuperación parece sombrío. A menos que los costos de seguros se estabilicen, los mercados laborales se diversifiquen y la infraestructura reciba una inversión masiva, estas 10 ciudades podrían convertirse en ejemplos permanentes del declive de California, en lugar de ser víctimas temporales de las fuerzas del mercado. El cambio climático no está retrocediendo, los costos de la vivienda no están bajando mágicamente, y otros estados no están deteniendo su agresiva captación de negocios y residentes de California. La crisis de vivienda del estado dorado se ha convertido en algo mucho más peligroso, un éxodo económico integral que amenaza la viabilidad a largo plazo de California como centro de innovación de Estados Unidos.